Muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibirlos, me da mucho gusto que nos acompañe esta tarde a una sesión que tendremos de 1 hora que tiene el objetivo de ponernos a pensar nuevamente con emoción hacia el futuro. Me presento, antes que nada, mi nombre es Rodolfo Mírez, yo soy el director y el fundador de Redbox. Como muchos de ustedes saben, somos una agencia que desde hace 20 años nos dedicamos a ayudarles a las organizaciones de todos los tamaños en México y en Estados Unidos a pensar que sí. Como imaginarán, pues durante esta pandemia hemos visto que las prioridades de nuestros clientes han cambiado. Antes de la pandemia había un apetito por pensar qué seguía hacia los siguientes 3, 5 años y esta pandemia nos obligó a ver de manera inmediata qué podíamos hacer. ¿Ok? Ahora, hemos pasado por muchas etapas en esta pandemia y nos encontramos en un momento donde es momento ya de cambiarle la velocidad al juego y otra vez volver a pensar en que sí. Y por eso estamos esta tarde compartiendo con ustedes una metodología, un proceso muy sencillo que hemos desarrollado para nuestros clientes en los últimos meses, que le hemos llamado Reset. Y este proceso, esencialmente, lo que ayuda es, una vez más, a pensar no solamente en los problemas que tenemos inmediatos, que esos no están ahí, pero cómo al mismo tiempo pensamos en lo que sí. Sean muy bienvenidos. Vamos a arrancar. Muy bien. Lo primero que vamos a platicar durante esta tarde es, pues, darles un poco de contexto de por qué estamos aquí, ¿okay? Un poco el antecedente. Y después vamos a entrar a una conversación muy interesante sobre qué pasó anteriormente. Le llamamos el espejo retrovisor. Y esto es muy importante porque, pues, tenemos también que capitalizar lo positivo o los aprendizajes que hemos tenido en esta etapa. Después de eso va a venir una siguiente conversación donde ya vamos entonces a generar ideas juntos para ver qué puede seguir hacia adelante. Y finalmente vamos a cerrar pues con algunos tips para que esta idea puedan ustedes concretarla, porque si esta idea se queda solamente en el papel y en la mente, pues no nos va a servir de mucho. Bien, entonces esta es nuestra agenda de la tarde. Vamos a arrancar. Habla precisamente de esta primera etapa que estamos viviendo. Bien, vamos a empezar entonces con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo va su 2021? Esta es una reflexión que los invitamos a que tengan de manera personal, pero que también lo tengan con sus equipos. Este 2021 ha probado para muchos ser más difícil incluso que el 2020, ¿ok? Porque hay muchas cosas o hay muchas variables más en juego de las que teníamos anteriormente. Entonces vale la pena en este momento tomar una foto, ya que estamos entrando al último Q, y cómo vamos, cómo nos sentimos. Si hacemos un contraste contra lo que hemos pasado y vemos cuál es la diferencia entre el 2020 y el 2021, esencialmente encontramos lo siguiente. A ver si están de acuerdo conmigo. En el 2020, sorprendentemente teníamos certidumbre. ¿A qué me refiero con esto? Acuérdense que certidumbre no es saber qué cosas van a salir bien, sino saber qué va a pasar. Entonces, cuando estábamos en 2020, en esta época precisamente, sabíamos que estábamos en la pandemia, que no había todavía una vacuna, que las cosas iban a estar difíciles, entonces había cierta certidumbre. De manera interesante o de manera contrastante, pasamos al 2021, creímos que las cosas iban a cambiar y cambiaron, pero no. Entonces, lo que ha sucedido es que pues avanzamos y nos rezamos, salimos a tomar aire y tenemos que volver a encerrarnos. Entonces, estas idas y venidas nos han complicado mucho este año. Vamos, hay una expresión ahora que dicen que enero es el nuevo septiembre, porque creíamos que ahorita ya en septiembre se iba a regresar a las oficinas, las escuelas de manera segura, la vida iba a tener otro ritmo, todavía no estamos ahí. La realidad es que estamos cansados, la realidad es que estamos muy desgastados. Bien. Ahora, la consecuencia grave de estar así de cansados y de desgastados, lo que les platicaba al principio, es que muchos estamos posponiendo pensar el futuro en serio. Y hago énfasis en esta parte en serio, porque lo que está sucediendo es que estamos pensando en cómo cerrar el año y probablemente qué hacer en el 2022. Pero no estamos pensando en el 2024, en el 2026, en el 2030. Yo sé que en este momento suena como una eternidad, pero no lo es. Acuérdense que el futuro llega más rápido de lo que nos imaginamos. Vamos, parece que fue ayer que era 2018, 2016 o 2015. Entonces, la velocidad con la que se nos está yendo la vida es espectacular, es una cosa impresionante. Por eso hay que ponernos a pensar ya en qué sigue. En este momento,
estamos en una encrucijada, pero en este preciso momento. En esta encrucijada tenemos dos opciones. La primera opción es seguir pensando solamente en el corto plazo, ¿ok? Y la segunda opción es seguir pensando en el corto plazo, pero también pensar en qué sigue. Entonces, tener ya esta dualidad. ¿Por qué esta dualidad ya no va a cambiar? Porque ahorita estamos en medio de una crisis y seguramente cuando esto se solucione va a venir otra. Cambio climático, otro virus, temas políticos y económicos. Entonces, esta calma que vivimos desde el 2020 ya no va a regresar. Ya va a ser todo el tiempo mucho más retador. Por lo tanto, es importante que decidamos en este momento si vamos a seguir solamente avanzando paso a pasito o si vamos a ver ya hacia adelante con mucho más decisión. ¿Bien? Ahora, una cosa bien importante es que no podemos predecir lo que va a pasar, ¿ok? Pero sí podemos establecer un punto de referencia interesante y provocador. Y si es necesario, lo corregimos si las cosas cambian. El problema es que no estamos hoy estableciendo ese punto provocador y es lo que tenemos que hacer hacia adelante. ¿Ok? Definitivamente estamos en un momento decisivo porque hemos estado mucho tiempo en esta inercia. Por eso es momento de hacer un reset. Por eso llamamos así esta sesión. Es un momento de apretar ese botón y entonces decir, ok, todo lo que pasó ya quedó atrás. A partir de este momento hay que avanzar de una forma diferente. Y esa es justamente la conversación que vamos a tener a continuación con mis colegas del equipo de Redbox. ¿Por qué es importante esta conversación de hoy? Y lo pongo en la imagen que están viendo. Porque pensar el futuro no solamente es un privilegio, sino también es una obligación. Me explico. Los que estamos ahorita conectados desde la seguridad de casa o los que estén en la oficina o en un café en donde se encuentren, somos privilegiados porque podemos crear un espacio para pensar qué sigue y para hacer que eso suceda. Pero hay millones de mexicanos que no lo pueden hacer. ¿Ok? Por eso, no solamente tenemos el privilegio, sino la obligación de hacerlo por ellos. Es muy importante entonces que nos imaginemos un futuro más interesante, más provocador de crecimiento y que hagamos que suceda para beneficio de nosotros y de todos los demás que no tienen esa posibilidad. Por eso es importante la conversación de esta tarde. Bien. Dicho lo anterior, vamos a entrar entonces ya a la parte de trabajo. Vamos a entrar a la primera sección y esta es una reflexión que va a llevar mi colega Sergio Caetano, donde lo que queremos es que hagan pues rápidamente una reflexión de qué pasó en estos últimos 18 meses, porque ahí hay elementos que vale la pena recordar y que vale la pena capitalizar hacia adelante. Bien, vamos a ver esta parte. Hola a todos, bienvenidos. Soy Sergio Caetano, director de consultoría en Redbox. Vamos a hablar de algo bien interesante. ¿Qué ha pasado? Y los voy a invitar a reflexionar sobre qué ha pasado en los últimos meses. En los últimos 18 meses hemos vivido una transformación por distintos momentos. Desde lo personal hasta lo que ha pasado con los equipos, las compañías y el mundo en general, ¿no? Arrancábamos viendo procesos de incertidumbre. ¿Qué pasa? No sé hacia dónde voy. De repente aceleramos hacia muchos lados, incluso encontrado. Y al final encontrábamos algunas piezas de éxito y de logro. Esto nos pasó a nosotros, les pasó a ustedes y les pasó a todo el mundo. Y esto es justo lo que te hace crecer y para allá va la reflexión del día de hoy. Hoy les voy a invitar a que descubran estas nuevas capacidades, pero estas nuevas capacidades no en lo personal, que tenemos muchas. Quiero que se centren, que te centres tú en lo profesional. Todo eso que valió la pena y dijiste, híjole, fue un gran logro, que te sientes contento, es positivo, pero que además, si lo piensas bien, incluso te emociona hacia adelante. Sobre eso vamos a estar reflexionando. Pero quiero partir de una cita de un autor que se llama Robin Sharma. Él es un experto en liderazgo, autor de diferentes libros. Y él dice algo bien interesante que creo que fue justo lo que vivimos en este proceso. Él dice, el cambio es difícil. Al principio es muy difícil, desordenado en el proceso, pero al final siempre tienes cosas y elementos positivos. Siempre tienes cosas increíbles que vale la pena destacar. Hoy el twist que quiero que pienses, en el que quiero que te enfoques, es dejar de hablar de los negativos, porque tenemos un montón de negativos, un montón de barreras en este camino. Que si estamos encerrados, que si los equipos están a distancia, que si no logramos conectar. Pero esas son conversaciones que no te permiten avanzar. Quiero que pienses en lo que sí funciona y en lo que da energía. Te da energía a ti, le da energía a la compañía, le da energía al equipo. Ahí es donde tiene que estar la conversación. Todos esos elementos que sí existieron, todas esas capacidades que sí desarrollaste, pero que la clave es que las encuentres y pienses cómo multiplicarlas y cómo maximizarlas hacia adelante.
La pregunta que quiero hacerte, la pregunta sobre la que queremos reflexionar es, ¿cuáles son esos elementos que descubriste que son positivos de tu mundo profesional? Pueden ser tuyos, de tu equipo o de tu compañía. Que los enlistes, que pienses cuáles son todas esas cosas que hicimos bien. Y una vez que los tengas, que descubras aquellos que te hacen sentir emocionado, que te emocionan hacia adelante, que dices, híjole, esto me puede servir para transformar el negocio, para transformar mi equipo, para transformarme yo. Déjenles platicar un ejemplo. ¿Cómo nos sucedió o cómo lo vivimos en Redbox? En Redbox estábamos acostumbrados, y a ustedes les ha tocado vivir procesos que antes eran presenciales, donde teníamos a 2 personas dentro del equipo, con un equipo extendido dentro de nuestros clientes, llevando conversaciones pues muy cercanas, muy cálidas, porque estábamos todos metidos en una sola sala. ¿Qué pasó? A la distancia, los primeros test, pues de repente descubríamos que los proyectos perdían esa calidez, esa cercanía y esa humanidad, ¿no? Alrededor de cada una de las soluciones. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendimos y qué capacidad tuvimos que desarrollar? Bueno, pues tuvimos que subir más personas. Hoy un proceso pues suma, en lugar de ser 2, suma a 6 o 7 elementos dentro de Redbox, que nos permite separarnos en pequeñas células y poder seguir teniendo estas conversaciones cálidas, cercanas. Fue una de las primeras cosas que hicimos. La segunda pieza que transformamos y que fue esta capacidad, intentamos simplificar nuestras conversaciones, intentamos simplificar cada uno de los procesos de discusión, de tal forma que lo pudiéramos hacer más claro para los participantes y también, otra vez, mucho más claro y puntual a lo que teníamos que llegar. Y la tercera, que creo que es de las más importantes, es que ayudamos con mucha inspiración, con voltear a ver otras perspectivas, otras partes del mundo, incorporando nuevos talentos, incluso de otras latitudes, a los procesos. Esto partía mucho porque aprendíamos que con la realidad que vivían nuestros clientes, pues estaban en la cocina de su casa haciendo procesos todos los días y la verdad era muy difícil escapar a la realidad. Entonces sabíamos y aprendimos que tendríamos que ampliar las perspectivas mucho más adelante para llegar a soluciones interesantes. Esto en el camino nos llevó a construir soluciones o procesos que antes eran solamente local, ahora incluso hay equipos globales, donde la globalidad no es lo importante porque pues, todo el mundo puede conectar gente de todas partes del mundo, pero creo que lo que es exitoso y lo que hicimos muy bien fue para que toda esta gente de diferentes partes del mundo pueda llegar a soluciones, a conversiones y estar enganchados a lo largo de un proceso constante de comodidad de su casa. Entonces, para cerrar con esta conversación y la reflexión que quiero que ustedes pongan sobre la mesa y que la platiquen con sus equipos, porque a veces en lo individual cuesta trabajo encontrarlo, es otra vez. Entonces, ¿qué descubriste positivo? ¿Qué capacidad positiva descubriste de ti, de tu equipo o de tu compañía? Y una vez que las tengas claras, ¿cuáles de esas te emocionan hacia adelante? Te emocionan para seguir transformando tu compañía y el futuro de tu negocio. Muchas gracias. Bien, como nos platicaba Sergio hace un momento, lo que los invitamos a hacer como paso número 1 de este proceso es ver qué hubo positivo. No en un sentido cursi, en un sentido superficial, sino en un sentido de construcción, en un sentido de una capacidad nueva o de algún elemento o alguna fortaleza que hayan encontrado a lo largo de estos meses. Esto es vital porque esto ha creado una capacidad que antes no tenían y que podemos aprovechar para ir hacia adelante. En este momento van a ver en pantalla un formato. Este formato los invito a que en este momento le tomen una foto para que vean entonces cuáles son los elementos. También obviamente nos pueden mandar un correo a Redbox y les vamos a mandar la presentación obviamente y el formato. Pero este es el formato con el que les sugerimos trabajar estos procesos con sus equipos posteriormente. Entonces, el primer espacio que tenemos que llenar es justamente el resultado de esta reflexión. ¿Con qué capacidades nuevas contamos hoy, resultado de estos meses tan difíciles que nos pueden ayudar a avanzar hacia el futuro? Bien, esa es la reflexión número 1 y les sugerimos que esta sea una conversación que tengan ustedes con su equipo, que no tome más de 5 minutos. No sobreanalicen, no lo compliquen, tómense solamente 5 minutos para ver cuál es esa capacidad o capacidades nuevas que han descubierto y que han generado, porque una vez más, ese es el trampolín para dar un brinco hacia un lugar bien interesante en el futuro. Bien, ese es el primer paso a cumplir. Ahora, vamos a avanzar.
Ya que reconocimos entonces para qué nos sirvieron estos 18 meses en términos de crear estas capacidades nuevas, vamos a platicar ahora de qué tenemos que hacer ahora sí en cuanto a ideas muy específicas hacia el futuro. A continuación van a ver a mi colega Roberto y después a Mónica platicarles un poco más sobre esto. Bien, vamos entonces con Roberto. Hola, mi nombre es Roberto Cañón y soy director aquí en Redbox. No sé si a ustedes le pasó lo mismo que a mí. En esta pandemia tuve mucha intensidad de consumir información allá afuera. Lo que me llevó fue un entendimiento de que vivimos en un lugar pues, bastante difícil y que el futuro podría estar no tan mejor. Me di cuenta que el consumo inmediato y la intensidad de toda esta información me limitó la visión de cómo realmente podría yo pensar el futuro. Entonces, en vez de ser intenso en el consumo de todas estas diferentes noticias, creo que debemos de ser consistentes con los diferentes datos y todo lo que hemos logrado y las innovaciones que hemos creado a futuro. Los quiero invitar a que hagamos un viaje 20 años en el tiempo. Imagina que estás en septiembre del 2001. En septiembre del 2001, ¿cómo te imaginabas el 2021? ¿Qué pensabas que iba a ocurrir? Estoy casi seguro que no te ibas a imaginar todos estos grandes problemas que estamos viendo el día de hoy. Pero tampoco te imaginabas todo lo increíble que tenemos, que hasta parece rutinario. Una supercomputadora en tu bolsillo, la capacidad de acceder a todo el conocimiento y aprendizaje que necesitas. En unos pocos clics, el poder recibir en la puerta de tu casa cualquier artículo o servicio que antes no te podías imaginar. Es más, con los aparatos que tenemos para medirnos, podemos hacer un ecocardiograma en segundos, sin la necesidad de ir a visitar a un doctor. Sé que todos estos ejemplos son tecnología, pero no solamente eso. El mundo está mucho mejor que lo que plantean las noticias el día de hoy. Y les voy a dar 3 grandes datos. Les quiero presentar estas estadísticas. Y la primera tiene que ver con la reducción de pobreza. De forma consistente se ha ido reduciendo la pobreza. Por otro lado, nuestra expectativa de vida ha ido aumentando. Si nos vamos a 1980, el promedio de vida era de 60. Hoy el promedio de vida ha subido a 72 e irá incrementando. Mejor vida, más calidad de vida y más tiempo de vida. Ahora, por último, la mortalidad infantil ha ido disminuyendo en un 55%. Si lo vemos de forma consistente, son excelentes noticias. Nunca antes habíamos estado, como humanidad, en un mejor momento. Tenemos una conciencia ecológica que nos va a ayudar a enfrentar los grandes retos que tenemos ahorita. Además, estamos en una revolución para lograr la igualdad de género y los derechos humanos. Estamos descubriendo lo increíblemente resilientes que somos, tanto en México como en el mundo, para atravesar esta terrible pandemia. De forma consistente, si vemos estos datos, nos vamos a inspirar y a emocionar más del futuro. Salgamos de las noticias del día de hoy y este es un llamado a ustedes, a su equipo, a su empresa, para que piensen qué les emociona sobre el futuro. Para mí, el futuro es mucho más emocionante de lo que yo creí y quiero compartir esta emoción con ustedes el día de hoy. Bien, como vieron entonces, la información que nos comparte Roberto es muy interesante y también muy estimulante para emocionarnos otra vez con lo que viene. Obviamente la carga que recibimos diaria de información son cuestiones negativas y son cuestiones difíciles, pero ¿qué es la realidad? Pero es una realidad parcial. Es importante ver que hay una realidad más grande. Los invitamos de aquí en adelante a no sintonizar solamente eso, que es importante para estar enterados, pero también a estar buscando estas noticias positivas, estos avances, estas tendencias, que es lo que nos va a dar las grandes oportunidades hacia adelante. Esto es muy importante para ustedes y para sus equipos, para ir cambiando el mindset, porque empezar a generar ideas para el futuro, estando desinflados, estando cansados y hartos, como estamos muchos en este momento, es bien difícil. Pero generar ideas con este tipo de inspiración que nos abren escenarios provocadores, pero también realistas, es lo que nos va a ayudar entonces a cambiar, vamos, incluso nuestra química cerebral para llegar entonces a nuevos lugares. Bien, ahora ya que tenemos esta información registrada
y que ustedes van a continuar buscándola, ¿qué sigue? Pues ya es momento entonces de generar las ideas. Y mi colega Mónica nos va a platicar con más detalle cómo hacerlo. Hola, yo soy Mónica Rivera, directora de consultoría de Redbox. Estamos en la parte más interesante de este bloque, que es crear y darle forma a esta idea que queremos que nos emocione hacia el futuro. Entonces, ¿por qué me gusta esta parte? ¿Por qué me gusta que las ideas empiecen a tomar forma? Porque las ideas cambian el mundo, nos ayudan a cambiar el país, nos ayudan a cambiar nuestros negocios, nos ayudan a cambiar a nosotros. Pero ¿por qué es importante o necesario crear una idea que nos emocione? Simplemente porque cuando nos emocionamos solo acerca del futuro, pueden ser cosas que no estén en nuestro alcance. Pero cuando esa idea se convierte en nuestro objetivo y en nuestra intención, ese es vamos a querer transformar. Entonces, vamos a reflexionar acerca de dos preguntas que nos van a profundizar un poco en esto. La primera es, ¿qué les interesa o qué les emociona el futuro de su industria? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué va a cambiar que se va a convertir en algo totalmente un reto? Y segundo, ¿cómo puede su organización contribuir a cambiar ese futuro? Entonces piénsenlo, dense tiempo para pensar, dense tiempo para reflexionar, reúnan a sus equipos, piensen cuáles son estos grandes retos que queremos enfrentar. Entonces los buenos pensadores se dan tiempo para hacerlo, eso dice Peter Kaufman. Entonces requiere tiempo. Ahora, una vez que pensamos acerca de estas dos preguntas, puede suceder en diferentes industrias, ¿no? Ahorita me vienen a la mente clientes con los que hemos trabajado, por ejemplo, en el tema de salud. Hay grandes cambios que están ejerciendo en este ramo. Uno de ellos, que me parece súper interesante, es todo lo que están haciendo ciertas compañías por buscar un mejor relacionamiento entre profesionales de la salud y sus pacientes. Entonces, desarrollando desde aplicaciones, todo el tema de wearable technology. ¿Para qué? Para que podamos tener un mejor monitoreo y prevención de las enfermedades y que haya mucho más adherencia a los tratamientos que la gente está llevando a cabo. Ese es uno. O por otro lado, en el tema financiero, como cada vez estamos buscando que nosotros como personas o incluso nuestros niños tengan mejor educación financiera para afrontar un futuro mejor. Entonces, esas cosas los veo en diferentes industrias. ¿Pero en cuál están ustedes? ¿En retail, en entretenimiento, en consumo? ¿Qué les llama la atención de cada una de ellas? ¿Cómo va a ser ese futuro? Ya una vez entendiendo esto, pues es el momento de empezar a detectar nuestra idea y conectar puntos. En algún momento ya platicamos con Sergio acerca de todo esto que va a ser positivo, ¿no? Que vimos que era positivo y que resultó interesante a lo largo de la pandemia, del inicio de la pandemia. Con Roberto nos emocionamos, nos inspiramos acerca del futuro, de qué va a pasar en el 2030 y por qué va a ser interesante. Y ahorita ya vimos qué nos interesa el futuro de nuestra industria. Entonces, entendiendo estos tres puntos, vamos a hacernos la gran pregunta. Piensen, ¿cuál es esa idea que los va a emocionar? Déjenme compartirles el caso de nuestros clientes. Baskonia. Baskonia se dedica a la comercialización de productos y utensilios de cocina. Y al inicio de la pandemia, pues fue una de las categorías que más demanda tuvo. ¿Por qué? Porque mucha gente entró a casa a cocinar, pero además el gobierno federal empezó a demandar este tipo de productos para hacer los paquetes para las poblaciones vulnerables. Entonces, surgiendo esto, pues Baskonia tuvo que reaccionar de manera muy rápida para poder entregar una sobredemanda que estaba exigiendo en la categoría. Y lo que se dieron cuenta es que eran ágiles comercialmente. Eso fue lo positivo que determinó. Segundo punto, ¿qué les emocionaba del futuro de su industria? Es un espacio en el que la gente empezó a desarrollar, a identificar un perfil culinario e incluso se convirtió en una fuente de empleo para muchas personas. Ahí había un área de oportunidad interesante. ¿Qué crearon? ¿Cuál fue la iniciativa? Pues desarrollaron todo un ecosistema de soluciones en el que hoy tú estás interesado en crear tu negocio culinario, pues puedes obtener ahí desde tutoriales, beneficios, guía para que puedas poner tu negocio, hasta incluso apoyo con cocinas, Black Kitchens para que puedas desarrollarte a profundidad. Entonces, este es el tipo de ideas que hacen avanzar no solo el negocio, te ayudan a avanzar, a impulsar una población y acelerar la economía del país. Ya una vez que tenemos esta idea a grandes rasgos, ¿qué sigue? Vamos a concretizarla, vamos a aterrizarla un poquito más.
¿De qué se trata esta última parte? Pues de visualizar, de ver la foto de éxito de esa idea. Vamos a desarrollar esta idea de manera muy sencilla, en 2 bloques. Primero vamos a escribir el nombre de la idea. ¿Cuál es el título? ¿Cómo va a capturar la atención de su equipo? Y segundo, vamos a escribirle en 3 bullets, ¿sí? 3 bullets que nos ayuden a definir de manera muy clara cuáles son los elementos más importantes de la misma. Esta es la base para que puedan ustedes ejecutar un plan de acción. Más adelante, con Carlos, vamos a ver cómo hacer que suceda. Y solo haciendo que suceda, vamos a hacer que se transforme la industria. Vamos a hacer que se transforme el mundo. Muy bien, pues estamos de vuelta y van a ver en este momento en sus pantallas el formato entonces de trabajo donde se va integrando los elementos que nos platicaba Mónica. Entonces, retomando lo que hemos platicado, primero viene esta parte que comentaba Sergio de ver cuáles son esas capacidades y después, como platicaba Mónica, inspirada por lo que platicaba Roberto, entonces vamos a pensar esa idea, qué puede ser en función de ver qué nos emociona del futuro de lo que hacemos y qué puede hacer nuestra organización para hacer un cambio. Esta es una parte bien importante porque todos formamos parte de organizaciones o a lo mejor somos emprendedores y estamos solos, pero tenemos esa oportunidad entonces de hacer algo interesante hacia el futuro y de cambiar elementos importantes. Platicábamos el caso de uno de nuestros clientes, Baskonia, que cuando entra este tema de pandemia, pues como todos hay unos meses de confusión, pero después deciden seguir pensando en grande y hacia adelante. Y les voy a compartir un dato interesante que pasó con ellos. Resulta que en año de pandemia crecen 19%. Y ese año tan duro lo dedicaron a pensar qué hacer hacia el futuro y qué empezar a hacer de manera inmediata diferente. Ideas como la que vieron de Foodpreneur y otras más. Este año, resultado de estas acciones que tomaron, van a crecer 55%. El número nos pareció impresionante. Y justamente es la evidencia de que cuando un individuo o una organización sigue pensando en grande en el futuro y tienen una ruta que seguir, los resultados pueden ser espectaculares. Bien, entonces, ya que platicamos de lo que hemos aprendido, ya que pensamos entonces qué podemos hacer hacia adelante, la última parte que les vamos a compartir son tips prácticos para que eso suceda. Porque si no, van a tener ustedes una conversación muy estimulante con su grupo, van a tener una idea que los va a emocionar, pero si no la hacemos que suceda, entonces se puede sumar pues, a toda esta carga y a todas estas preocupaciones que ya tenemos. Para cerrar entonces prácticamente la sesión, mi colega ahora Carlos les va a platicar específicamente qué tips les podemos compartir para que las ideas sucedan. Hola, soy Carlos Álvarez, soy socio de Redbox. A mí me encanta todo lo relacionado al proceso creativo, pero lo que realmente me apasiona es la última parte, hacer que las ideas que te emocionan sobre el futuro sucedan. Por eso les voy a compartir 4 tips para lograrlo. El primero es una gran obviedad, pero necesitas crear tiempo para crear. ¿A qué me refiero con esto? Si tú crees de la nada en tu calendario se va a empezar a liberar tiempo para que puedas crear lo nuevo, la verdad es que eso no pasa. Como dice Naval Ravikant, un calendario ocupado destruirá tu habilidad de crear grandes cosas. Lo primero que tienes que hacer es apartar en tu calendario espacios de 90 minutos para crear lo nuevo. De hecho, yo le pongo en mi calendario TPC, que quiere decir tiempo para crear. ¿Por qué 90 minutos? Porque es el tiempo necesario para que realmente puedas entrar en flow y avanzar. Ahora, ¿cuántos espacios de 90 minutos? Eso depende de cada quien. Puede ser uno al mes, uno a la semana o incluso 1 o 2 diarios, pero el chiste es que sean esos espacios que sabes que no vas a cancelar posteriormente. Para hacer que las ideas sucedan es muy importante la consistencia. Entonces, nada más aparta los que sabes que sí vas a cumplir. Después que ya tienes el tiempo apartado en tu calendario, lo que sigue es dedicar espacios únicamente a hacer tareas esenciales para que la idea suceda. Como dice Greg McKeown, donde todo parece importante, nada lo es. Detecta los pocos esenciales dentro de los muchos triviales. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Van a hacer una lista de todas aquellas tareas que ustedes creen que tienen que hacer para que la idea suceda. Y ya que tienen la lista de tareas, después la van a revisar y van a tachar
todas las tareas no esenciales. ¿Cómo sabes cuando una tarea es esencial? Es muy fácil. Una tarea esencial es la que representa un avance significativo para tangibilizar la idea. Entonces, todas esas tareas que no representan un avance significativo las tachan, se van a quedar con bien poquitas. Una vez que ya tienen detectadas esas tareas esenciales, entonces las van a asignar a cada uno de los espacios de 90 minutos que ya deben de tener apartados en su agenda. Ya que tienes eso listo, ¿qué sigue? Pues empezar. Mark Twain decía, el secreto para adelantarse es simplemente empezar. ¿Cómo se empieza? Pues ya que tienes tu espacio definido, la tarea que vas a hacer, lo tienes que hacer de la siguiente manera. Es una tarea esencial por espacio de 90 minutos. Lo primero que hay que hacer es el primer paso obvio para que la tarea avance, seguido de un microimpulso de 15 minutos. Entonces, por ejemplo, si mi tarea esencial número 1 es afinar esa idea que tengo que me emociona sobre el futuro, que la quiero afinar, el primer paso obvio pues es tener a la mano una pluma y un papel. Y el microimpulso de 15 minutos es dedicarle 15 minutos así de muchísima concentración a escribir a lo mejor en 3 párrafos en qué consiste la idea y cómo funciona. El microimpulso lo que hace es que te ayuda a poder empezar a avanzar ya que el resto de los 90 minutos sean mucho más productivos. ¿Qué sigue después? Pues después de cada espacio de 90 minutos hay que descansar. ¿Por qué es esto importante? Porque crear lo nuevo genera mucho desgaste tanto físico como emocional. Una de las principales razones por las que los nuevos proyectos se abandonan es porque la gente que los está creando se cansa y se desgasta. Es bien importante que te agendes espacios de recuperación. Lo que nosotros hacemos es, después de cada uno de esos 90 minutos de trabajo intenso, enfocado, ponemos 15 minutos de descanso para dedicarnos a alguna tarea que disfrutemos que no esté relacionada al proyecto que estamos desarrollando. Entonces recuerden, las 4 claves para hacer que suceda es crear tiempo para crear, definir tareas esenciales, empezar y descansar. Muchas gracias por su atención y recuerden que las ideas que se quedan en el mundo, las buenas intenciones no sirven, hay que hacer que suceda. Gracias. Pues con esto estamos ya prácticamente cerrando nuestra sesión. Van a ver en este momento en su pantalla ya el formato integrado entonces que tiene los diferentes elementos que fuimos presentando. Este formato lo que pretende es ser una herramienta para ustedes y para sus equipos para que planeen en este momento, abran sus agendas y digan, ok, voy a tener esta reflexión en la siguiente semana en cierto horario y les recomendamos que no pase de la próxima semana para aprovechar lo que vimos juntos en este momento. En ese espacio no debe durar más de 1 hora, justamente el objetivo es llenar estos espacios. Empezar por recordar qué fue lo que vivimos y que pudo haber construido una capacidad que podemos aprovechar. Después ponernos a pensar en qué puede haber emocionante hacia adelante y después bajar esa reflexión a nuestras organizaciones y a lo que sí podemos cambiar. Porque eso lo que nos va a dar entonces son áreas específicas de oportunidad que podemos articular en una idea y que esta idea, con las recomendaciones de Carlos, podemos hacer que suceda. Como ustedes saben, una de las reglas que tenemos aquí en Redbox es tratar de hacerlo complicado simple. Y eso es precisamente lo que este formato y este proceso pretende. El volver a emocionarnos en el futuro y tener una idea que nos sirva como un norte, que probablemente tengamos que modificar o que tengamos que cambiar, pero que nos da una dirección, es bien valioso. Y no tiene que ser un ejercicio complejo. Tiene que ser un ejercicio que siguiendo estos pasos en 1 hora, tienen entonces ustedes un elemento concreto para avanzar. Bien, algunos mensajes finales. Estamos aquí hoy porque esta sesión es parte de una jornada que estamos planteando en donde queremos acompañarlos a ustedes en diferentes momentos, no hacia el 2022, sino hasta el 2030. Porque este evento es el tercero de una serie. Algunos de ustedes nos han acompañado en todos, pero para los que no nos han acompañado les platico el antecedente. Primero los voy a llevar en un viaje en el tiempo y nos vamos a ir al 2009. Nos vamos a ir 12 años en el pasado. Recuerden en dónde estaban ustedes en 2009. A nosotros como Redbox nos pasó algo muy interesante. En esa época el teléfono sonó muchísimo, muchos clientes nos buscaban,
porque había una gran emoción sobre el 2020. No sabíamos lo que venía, naturalmente. Pero había como una emoción, viene el 2020, vamos a hacer planes, vamos a ver qué sigue. Entonces había una visión optimista sobre el futuro. Pasaron los años y cuando llega el 2019, es decir, cuando pasan 10 años, vemos que la reacción de los clientes es diferente. No hay esta emoción por el futuro. Ya empezaba a haber entonces una visión más de corto plazo, porque estábamos enfrentando nuestra primera crisis. Si nos ubicamos a finales del 2019, era donde terminaba el primer año de este gobierno. ¿Y qué es lo que pasa? Que los indicadores económicos y que diferentes elementos pues se veían bastante mal. Entonces ya el ánimo no era el ideal, era la primera crisis que enfrentábamos y creíamos que era durísima. Y en eso nos cae el coronavirus unos meses después. Y entonces llega otra crisis nueva. Y como platicaba al principio, seguramente vendrán otras. Entonces tenemos que ser realistas, ¿bien? Pero no tenemos que rendirnos, tenemos que seguir avanzando. Por eso, en 2019 tuvimos un primer evento que le llamamos México 2030, donde todavía de manera presencial invitamos a nuestros clientes y tuvimos justamente como oradores a clientes que están haciendo innovaciones muy interesantes en diferentes industrias. Consumo, vamos en empeño, en deportes, en entretenimiento. Y ellos nos compartieron su visión en ese momento complicado. Después llegó el coronavirus y algunos de ustedes recordarán que tuvimos 3 eventos el año pasado que llamamos Fénix y que era un plan para en ese momento reaccionar ante esa gran tormenta que se nos vino y que nadie sabía entonces cómo resolver. Lo que pretendimos ahí fue darles algunas herramientas para, pues una vez más, ubicarnos e ir avanzando hacia el futuro. Ahora, 2021 les presentamos este modelo que se llama Reset, porque pues la tormenta va a continuar, pero una vez más es importante apretar ese botón y repensar qué vamos a hacer hacia adelante. En el 2022 va a venir un nuevo evento, y es un nuevo evento para ver qué hacemos en los siguientes 3, 5 y 10 años, pero de manera más concreta. Ese es un año muy importante para nosotros porque cumplimos 20 años en el mercado, gracias a que ustedes han tenido confianza en nosotros, nos han apoyado y han estado con nosotros, muchos de ustedes, desde el principio. Entonces, van a venir una serie de eventos bien importantes donde vamos a estar siempre generando y compartiendo contenido que queremos que sea muy práctico y útil para ustedes. ¿Ok? Entonces, van a seguir viendo mucho de nosotros. Y esta parte del futuro es importante, ¿no? Aquí les pongo una cita de Woody Allen que justo nos ayuda a pensar en eso. Es importante, ¿por qué? Pues porque ahí vamos a vivir. Entonces, no lo cancelemos. Yo sé que estamos poniéndoles un reto, porque hoy estamos saturados, ¿no? Nuestra cabeza pues, tiene un ancho de banda determinado que hoy está consumido por los grandes problemas que enfrentamos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para encontrar entonces estas ideas que nos emocionen. Pero créanme, lo hemos hecho con más de 30 clientes este año. Cuando encontramos esa idea, entonces la inercia que tenemos se rompe y llega una nueva energía bien interesante, porque ya no solamente estamos mentalmente y físicamente pensando en el corto plazo, sino que también ya estamos pensando en otro momento. Y eso hasta a nivel química cerebral es bien positivo. Por eso les invitamos a que utilicen esto con sus equipos, hagan el ejercicio. Si necesitan la presentación, lo voy a recordar, y si necesitan los formatos, escríbanos a contacto@redboxinnovation.com y ahí pueden encontrar entonces toda esta información. Bien, vamos a terminar entonces nuestra sesión. Definitivamente el mensaje con el que queremos que se queden es que es hora de dejar atrás el miedo y la parálisis que desafortunadamente hemos estado experimentando en los últimos meses. ¿Por qué? Porque el futuro está de regreso. El año pasado era imposible pensar, ahora ya estamos en cierta posibilidad, pero hemos perdido ese músculo, hemos perdido esa práctica. Tenemos que retomarla ahorita. Tenemos que hacer una vez más que el futuro suceda. Y como mencionaba yo hace algunos minutos, no es solamente por deporte, es una obligación. Es un privilegio y tenemos que aprovecharlos los que podemos hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su tiempo. En estas épocas, el que alguien pues nos regale una hora de su tiempo para convivir con nosotros y ver estos contenidos es muchísimo, se los agradecemos enormemente. Y para agradecerles de vuelta, pues además del contenido que hemos visto,
queremos compartir con ustedes un recurso que tenemos que se llama Inspiración para Crear. Esto es algo que lanzamos justamente como iniciativas en estos tiempos de pandemia, porque Redbox, a final de cuentas, también se ha tenido que reinventar. Hemos reinventado nuestro espacio. Ahora nuestro espacio tiene una terraza completamente privada, ventilada, la disposición del mobiliario, todo para que nuestros clientes vengan a trabajar de manera individual o con nosotros de manera muy cómoda. Hemos lanzado nuevos servicios. Como ustedes recordarán, abrimos una operación en Estados Unidos. Y otra de las iniciativas que lanzamos es justamente este recurso que se llama Inspiración para Crear, que es un lugar donde pueden encontrar esta información para inspirar a sus equipos y empezar estas conversaciones. Entonces, si quieren sacar su teléfono en este momento y escanear el código, ahí pueden conectarse y ahí pueden encontrar una gran cantidad de información que está disponible de manera pública, y también hay un modo de membresía por si quieren entrar a más detalle, otros recursos que se van a ir generando. Una vez más, muchísimas gracias a todos, y como les mencionaba hace un minuto, es hora de dejar atrás el miedo y la parálisis. El futuro está de regreso. Es labor de todos nosotros hacer que suceda. Muchas gracias.